pronto. Pero por lo pronto, como la mayor parte de ustedes están en talleres, yo les invitaría a que hagamos lo que hacemos siempre al principio. Como, ok, ya llegué, corrí, no corrí, tenía el link, no lo tenía, y quedarme un segundo cada uno con los ojos cerrados, observando su cuerpo en, ya estoy aquí, cómo estoy, sin obligarme a estar de ninguna otra manera más que como estoy. Ahí unos minutines con sus ojitos cerrados, respirando. Ok. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos en la toma 2, en estas pruebas, digamos, que estamos haciendo para hacer algo distinto. Se supone que todos los que están aquí estuvieron o oyeron la primera plática. Y voy a retomar un poquitito, nada más para la intención de hacer esta segunda parte. Yo en un principio pensaba cada lunes poner un tema distinto, y con los talleres que tuve durante esta semana, los 4 grupos, y con algunas sesiones individuales, me di cuenta que habían tenido como un impacto la plática y que se habían quedado como con necesidad, digamos, de procesarlo un poco más. Y entonces me pareció que estaba bueno dar un espacio de conciencia un poquito mayor del tema que habíamos tocado, porque el tema que tocamos está chancho, digamos, es importante. Y entonces, a partir de ahí voy a retomar un poquitito de algunos puntos que me parecen importantes tomar antes de seguir con lo que sigue. Decíamos de la vergüenza, la culpa y el juicio. Vienen de la sensación de que estoy haciendo, pensando, diciendo, actuando algo distinto de lo que se espera de mí. Y vámonos despacito. O sea, la culpa, el juicio y la vergüenza vienen siempre de la sensación de que estoy haciendo algo distinto de lo que se espera de mí. Y entonces está esto de lo que hablábamos, en donde hay una diferencia entre lo que el mundo espera de mí, vamos a ponerlo amplio, el mundo espera de mí, la sociedad espera de mí, mi familia espera de mí, mi pareja espera de mí. O sea, hay una diferencia entre lo que el mundo espera de mí y lo que a lo mejor yo quisiera estar haciendo, ¿sí? Y entonces viene la culpa, la vergüenza, el juicio, cuando estoy haciendo algo distinto de lo que yo introyecté que se esperaba de mí, ¿no? Y entonces, digamos, yéndome rápidamente al final del cuento, lo que queremos es subir a un nivel de conciencia esta información que ya está en nosotros, que ya está en nuestro cuerpo, para poder separar, discernir, pues en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, qué quiero hacer diferente y sobre todo encontrar mi voz. Porque el mundo empezó a esperar una bola de cosas de mí, yo me fui siguiendo detrás del mundo, todo lo que el mundo quería, y dejé mi voz atrás y lo que queremos es recuperarla, ¿no? Yo tengo la creencia, igual que la corriente Radical Aliveness a la que pertenezco, que cada uno de nosotros podría tener su voz y que hay espacio en este mundo para que todos tengamos nuestra voz y para que todos, y para nuestra individualidad, y que incluso desde ese lugar nos vamos a ver más los unos a los otros. Entonces, ahorita, digamos, esta segunda parte, lo que me gustaría es hacer consciente todo eso que introyectamos para poder empezar a ver todo lo que está dentro. Ahí están las dos cosas. Entonces, decía yo que la culpa, la vergüenza y el juicio vienen de la sensación de que estoy haciendo o pensando o diciendo o actuando algo distinto de lo que se espera de mí, o que no estoy haciendo lo suficiente, o que debería de estar haciendo algo distinto, o que no debería de estar haciendo tal cosa. No me refiero a que yo me separo del mundo, sino más bien me embebo de las creencias del mundo, de lo que yo debería de estar haciendo, y entonces yo me juzgo a mí mismo, me avergüenzo, me culpo, etcétera, etcétera, porque no estoy, digamos, haciendo exactamente lo que el mundo debería, lo que el mundo me dijo que yo debería de. Y aumento de una vez algo.
en el momento en que empiezo a perseguir los valores del mundo, los valores de mi sociedad, los valores de mi familia, los valores de mi sistema, el momento que empiezo a perseguir eso, más bien me separo de mí. Más que separarme del mundo, me separo de mí, me separo de mi voz interior, me separo del contacto conmigo, porque esto empieza a ser desde que yo soy muy chiquito, y cuando soy muy chiquito no tengo herramientas, digamos, no tengo mayores herramientas, tengo pocas herramientas, y solamente tengo dos posibilidades de elección. Pensar que el mundo está mal, que mis papás están mal, que todo el mundo está mal, y un niño chiquito casi es incapaz de asumir eso, porque entonces se sentiría terriblemente perdido y solo, casi casi al punto de enloquecer, y entonces prefiere partir de que el que está mal es él y que el mundo de afuera es el que está bien. Y ahí empieza la bronca, ¿sí? O sea, pero ¿cómo no le das un beso a tu hermanito si tú quieres mucho a tu hermanito, ¿no? Y entonces, en vez de decir, híjole, pues no, la verdad yo estoy enojado con mi hermanito y ni lo quiero tanto, en vez de irme con mi verdad, me voy con la verdad que el mundo me vende, en donde yo debería de querer mucho a mi hermanito. Y si no lo quiero, mejor que esconda de todo el mundo esa verdad, porque entonces nadie me va a querer, soy malo, etcétera, etcétera. Entonces me empiezo poco a poco a alejar de mi verdad para empezar a comprarme la verdad del mundo. Ujú. Para empezar a comprarme la verdad del mundo. Entonces, porque lo que me vende el mundo, que es lo correcto, lo que está bien, lo aceptable, lo adecuado, lo importante, lo brillante, lo valioso, lo que me vende el mundo, no necesariamente marcha conmigo. ¿No? Y es más, muchísimas veces no marcha con nosotros. Entonces, lo que quiero es empezar a echarle luz a la voz que escuché de diferentes formas. Hay veces que me lo dijeron. Las niñas bonitas no dicen groserías, ¿no? Y entonces, literal, me lo dijeron. Y hay veces que simplemente lo medio oí por ahí o el sistema de alguna manera lo estaba haciendo patente. Entonces, lo que quiero es echarle luz a esta voz del sistema. ¿Quién es el sistema? Mi familia nuclear, mi familia extendida, la escuela, los maestros, mis compañeritos, el sistema México, el sistema mundo, etcétera, etcétera, que tiene una verdad desde que yo nací que se ajustaba a mí por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser la más chica, la más grande, por el hecho de, etcétera, etcétera. Había como ya un paquete que me tocaba, ¿sí? Y entonces lo que es importante es echarle luz a este paquete para realmente empezar a cuestionarnos qué de eso quiero, qué no quiero, qué es mío, qué no es mío y qué tengo que estar dispuesto a sentir para poder ser yo. Este es un camino hacia nosotros. ¿Hasta ahí vamos más o menos claro? Ok. Entonces, eh, esta voz, como decíamos, la de voz del sistema, se trata de separarla y ahorita lo que queremos es hacer como la diferenciación, separar los arroces de los frijoles, digamos. Y entonces en esta sesión se trata de hacer consciente para poder separar y ver qué está bien para mí. Entonces voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Decíamos que estaban las emociones primarias y las emociones secundarias. Que las emociones primarias, sentirlas nos sana. Atravesar el miedo, permitir el miedo, atravesar la tristeza, permitir la tristeza, atravesar el enojo, permitir el enojo, sin lastimar a alguien. Mucha gente cree que para sentir el enojo tengo que gritarle a alguien. No, yo puedo estar gritando en mi cuarto y pegándole a la cama y no lastimando a nadie y permitiendo mi enojo. Entonces, permitir mi enojo, o sea, las emociones primarias, si, sentirlas nos sana porque se quedaron capturadas en nuestro cuerpo y las estamos liberando y liberando energía de vida y nos regresa a nuestra verdad y nos regresa a nosotros. Y eso es básicamente lo que hacemos en el trabajo corporal en los talleres. Radical Aliveness, que viene de Anne Bradley, dice que trabajamos con energía y conciencia. Los lunes, este espacio que estamos creando tiene la intención de trabajar en la conciencia y los talleres semanales tienen la intención de trabajar en la energía más la conciencia, ¿no? Pero por lo pronto la conciencia ya es bastante. Y entonces, las emociones secundarias, distinguiéndolas de las primarias, son producto de la socialización, ¿no? Como decíamos, un bebé no nace con las emociones secundarias, las va adquiriendo, va aprendiendo
qué es lo que debería darle vergüenza, qué es lo que debería es- juzgarse de estar mal, qué es lo que debería sentirse culpable, ¿no? Entonces, las secundarias, realmente sentirlas en lo opuesto de las primarias, sentirlas más bien nos va dañando, o sea, porque son producto son la voz de una sociedad que no está sana, ¿no? Entonces, realmente, si nos quedamos atorados en estas emociones, más bien nos está lastimando, porque como decíamos, era un mecanismo de control. Entonces, y lo que decíamos también la vez pasada es que la batalla se gana con conciencia, ¿no? La batalla se gana con conciencia y por eso estamos aquí haciendo conciencia en vez de el control, ¿no? La mayor parte de los papás tratamos de controlar la conducta de nuestros hijos porque nos asusta que si no se acoplan puedan ser unos delincuentes o podamos perder el control sobre ellos o no vayan a ser queridos y aceptados y vayan a ser rechazados, etcétera, etcétera. Y entonces mucho de la educación sobre los niños va para intentar controlar su conducta en vez de acompañarlos. Y ahí es donde estamos co-creando una sociedad que está bastante malita, digamos, ¿no? Entonces, ok, vamos por el camino de la conciencia. Entonces, por un lado está, como decíamos, los mensajes que recibimos. Los mensajes pueden llegar de una forma directa, ¿no? Eso no se hace, no hagas tal cosa, no digas tal cosa. Lo recibimos de una forma directa. Lo podemos recibir también de forma indirecta a través de lo que vivimos, a través de lo que vivimos, o también, fíjense, a través de lo que vivimos. Ponía yo un ejemplo, ¿no? este, todos oímos cosas semejantes a esto. Ay, no, a tu abuelito no le gustan las niñas enojadas. Una frase tan sencilla y tan aparentemente inocente como a tu abuelito no le gustan las niñas enojadas, si eres mujer, perdón que mis ejemplos sean femeninos, pero he sido mujer los últimos 61 años de mi vida, entonces no tengo la experiencia de ser hombre, pero bienvenidos a poner lo suyo. A tu abuelito no le gustan las niñas enojadas. ¿Cuánta información hay en esa frase? Primera información, queda implícito que el abuelito es más importante que tú, que es importante lo que el abuelito le gusta y lo que no le gusta, que es importante, que por supuesto lo que tú quieres o lo que tú necesitas no es tan relevante. ¿Qué otro mensaje hay? Hay que intentar convertirnos en lo que al abuelito le gusta. Salud. Hay que intentar convertirnos en lo que al abuelito le gusta. Imagínate cuántos mensajes hay en una frase como esa. Y entonces de ahí en adelante estamos intentando agradarle al abuelito, no hacer lo que al abuelito no le gusta, etcétera, etcétera, y nos vamos saliendo de nosotros para empezar a tratar de pertenecer y ser aceptados en un mundo que no nos recibe exactamente como somos, ¿no? Estoy consciente de que está lloviendo y que luego en este lugar se oye muchísimo la lluvia. ¿Cómo me van oyendo? ¿No? ¿Bien? Ok. Entonces decíamos que por un lado viene el mensaje directo, por otro lado vienen mensajes como estos, que son indirectos, o sea, bastante directos, pero no tan directos. Y por otro lado está lo que vivimos, ¿no? O sea, vamos viviendo y en la vivencia van muchos mensajes y hay un cierto entrenamiento, digamos, en que podría yo mencionar nada más como dos áreas del entrenamiento que se me fueron ocurriendo, en cosas en las que quizás no nos venían bien, pero nos tuvimos que ajustar, ¿no? Por ejemplo, el ritmo, ¿no? Ahora en los talleres muy a menudo no, o de vez en cuando he preguntado, ¿quién siente? Y puedo preguntarlo aquí, para los que no están en los talleres ponemos una manita así cuando resueno con eso. Y es una manera como de manifestar que resueno con eso y me viene bien que mi cuerpo lo exprese. Y lo pregunto aquí, ¿quiénes de ustedes sienten que viven en un mundo que va más rápido de lo que necesitarían? ¿No? Yo, por ejemplo. Uh-huh. Y observen la cantidad de manos. Un mundo que va mucho más rápido de lo que necesitaríamos. Y lo alcanzamos a ver con el trabajo de conciencia que tenemos. Y sin embargo, somos parte de este rush del mundo y lo co-creamos. Y ahí vamos todos, corre y corre, como si eso estuviera bien y nosotros tuviéramos que adaptarnos a eso. Uh-huh.
Y entonces, como niño, digo, está la imagen que alguna vez la habrán visto o vivido de alguno de los dos lados, de la mamá caminando en la calle, ¿no? O el papá caminando a un ritmo más o menos a buen paso de adulto y jalando al niño como cometa atrás, ¿no? Porque el niño tiene una piernita de la tercera parte de la pierna del adulto. Y desde ahí se empieza a entrenar a caminar más rápido porque el adulto es el que marca el ritmo. Y a veces nosotros hemos sido el adulto que jala al chamaco, ¿no? Entonces fuimos obligados a seguir un ritmo que no era el nuestro y tuvimos que aprender a correr pronto y seguimos corriendo como si eso estuviera bien, como si eso fuera normal, como si eso fuera valioso, como si eso fuera lo que tenemos que hacer, ¿no? Y además, pues digo, ahí ya nos podríamos aventar una plática, pongo un paréntesis chiquito, una plática de por qué además corremos, porque con el grado de exigencia que el mundo ha planteado, pues si no corremos, no nos da tiempo. No nos da tiempo de hacer ejercicio, de comer sano, de tener tiempo de calidad para el niño, de tener tiempo de calidad para el marido, de tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que correr para machar las existencias de un mundo que no acaba nunca, porque además tienes que tener el coche último modelo y tienes que estar bien vestido y tienes que ser buen proveedor y todo eso es dinero y el dinero es tiempo. Uh-huh. Y entonces si pudiéramos bajarle a las exigencias, quizás podríamos vivir a otro ritmo. Pero ok, estoy diciendo cómo todos nos hemos ido acoplando a algo externo, como el ritmo, ¿no? Y lo otro es justo lo externo, en donde todos hemos vivido un entrenamiento de niños a estar para el exterior y en el exterior. Pocos de nosotros fuimos preguntado, ¿tienes frío? ¿Te quieres poner o quitar el suéter? Casi siempre nos decían, ponte el suéter, quítate el suéter, ¿no? No, y ahí hay una manita que dice, así, eso, no, eso me hacían o eso hacíamos o lo que sea. Y entonces, exacto, y nadie nos invita a preguntar, a ver, ¿qué necesitas? Te veo cansado. ¿Quieres ir a la escuela o te quieres quedar en la casa? Porque te veo como apachurradón, ¿no? Y que sea valioso y válido no solamente en la enfermedad física, sino emocionalmente. ¿Cuántos de nosotros un día no queremos ir a trabajar? Y los niños igual, hay veces que no quieren ir a la escuela y tendría que ser validado su estado emocional de, ok, se vale descansar a veces, se vale bajarse del rush a veces, pero como lo que fuimos fue empujados y empujados y empujados, ahí vamos a tropezones manteniendo el ritmo. Entonces todos fuimos jalados para el exterior, lo que importa es lo que el abuelito quiere, lo que importa es que te vean bien vestida, lo que importa es que lo que opinan de ti, qué va a decir la gente, y en ese qué va a decir la gente está el implícito, importa lo que la gente diga. Y tú tendrías que hacer algo distinto que lo que estás haciendo para que la gente no diga. Estas sutilezas que parece que estoy diciendo obviedades, no las hacemos conscientes y ahí están todo el tiempo. Uh-huh. Ahí están todo el tiempo. Entonces, fuimos jalados a poner nuestra energía afuera, en ver a los otros y no vernos a nosotros, a nosotros, porque nuestra energía estaba puesta en aquel del cual dependía nuestra sobrevivencia. Como niños, nuestra sobrevivencia dependía de los adultos que nos cuidaban. Más nos valía tenerlos contentos para que me quisieran, para que me apapacharan, para que me vieran lo más posible. Entonces nos salimos de nosotros para irnos para ellos. Seguimos como nada más subrayando esto y que de niños, como decía hace ratito, teníamos muy pocos recursos y entonces muy rápidamente nos desconectamos de nosotros porque nadie validó mi voz interior. ¿Quieres ir a la escuela o no? ¿Te gusta esta escuela o no? ¿Cómo te sientes con tus compañeros? ¿Cómo te sientes con tu maestra? No, no la comimos con patatas. Esto es lo que hay. Y fíjense, no estoy diciendo que la mamá tendría que ponerle un menú de 7 sopas si no le gusta, pero validar que no le guste, de perdida. Si lo único que hay es sopa de zanahorias y al niño no le gusta, y la mamá no tiene tiempo más que de hacer sopa de zanahorias, por lo menos validar. Entiendo que no siempre nos gusta la sopa de zanahorias o no siempre nos gusta la comida, y realmente tendrías derecho a no comértela, pero en este instante no me da tiempo a hacer de más. Estás validando el que no le guste la sopa de zanahorias, ¿no?
Y ha habido una bola de distorsiones con respecto a esto de validar el rollo emocional, y entonces ahora las mamás sienten que tienen que hacer 7 menús para que al niño les guste. No, pues no, porque tampoco se trata de pasar las mamás arriba de ellas y envolverse esclavos. Entonces, nadie validó mi voz interior y lo que yo quisiera invitarlos hoy es a que ustedes encuentren esa voz interior y la validen. Y ahí está, simplemente camuflajeadona, escondidona. Y primero los invito a escribir y quizás después cada quien escogerá, saben que yo respeto el ritmo y el tiempo de cada quien, pero cada quien escogerá qué quiera compartir y de qué forma, y quizás si nos da tiempo nos iremos a triadas, lo hacíamos antes mucho en presencial, y se vale, si alguien dijo ups y se le sumió la panza, se vale decir, yo no quiero ir a triadas por la razón que sea, porque estoy haciendo la cena, porque no me voy a concentrar, la razón que sea, no los mando a triadas, no hay problema, se quedan en individual reflexionando, cada quien a su ritmo y a su tiempo, pero habrá los que sí quieran y entonces irán a triadas, pero todavía no llegamos ahí. Vamos entonces primero a ser conscientes de los mensajes que nos llegaron de alguna forma. Y lo que se me ocurrió fue invitarlos a que escojan un tema. La pandemia ha sido una revoltura y una zarandeada para todos nosotros y casi la mayor parte de nosotros tenemos más de un tema meneado, ¿no? La pareja en movimiento, el trabajo en movimiento, la economía en movimiento, los hijos, etcétera, la sexualidad. Cada uno de ustedes escoja un tema, no se preocupen, acuérdense que no van a compartir lo que no quieran. Escojan un tema. El primero que les vino, anótenlo en su papel. Les dije que tuvieran algo para escribir. Anoten en papel, taranán, la pareja, ¿no? Tenga o no tenga, no me importa si tienen o no tienen pareja, el tema es el tema. Y dije pareja, pues, por decir algo, pero podrían decir lo que sea. Si no tienen un tema, no se apuren, o si tienen muchos, escojan el que más les agobie, ¿no? Puede ser como el papel de proveedor, o sea, con lo que esté teniendo conflicto, si estoy teniendo conflicto con mi papel de proveedor o con mi rol de mamá o con lo que sea, ¿ok? O con el peso o con lo que sea. Pongan un tema. Y ahora escriban qué decía su sistema que era lo que debía ser en este tema. Y consideren como sistema su familia. A veces papá opinaba distinto que mamá, entonces denle un tiempito de espacio a cada uno de ellos. A veces los hermanos tenían un peso específico grande porque eran muchos y eran más grandes o lo que sea. No dejen de tomar en cuenta la familia más extendida, los tíos, los primos, los abuelitos. Lo que en general mamé en el sistema con esta área. ¿Qué decía mi sistema sobre esta área que estaba bien? ¿No? Y entonces voy a ampliarlo un poco. Dije pareja y entonces voy a nombrar, ¿no? Ah, pues, ¿qué decía mi sistema que era lo que debía ser en una pareja? Desde cosas tan elementales como una pareja se constituye de un hombre y una mujer. ¿Y qué sucede si para mí eso no mola? ¿No? ¿Qué me digo? ¿Con qué lucho? Entonces, si yo digo así como de obvious thing, lo obvio en mi sistema, una pareja era de un hombre y una mujer. Una pareja, lo que yo mamé, Nina Ortega, es que tenías que ponerte súper vivo para encontrar una persona y con esa persona te tenías que quedar toda tu vida. Eso era igual a éxito. No se te vaya a andar ocurriendo andar cambiando. O sea, mientras más permanencia tengas con alguien, eso es valioso, válido, es igual a éxito, igual a lo estás haciendo bien, igual a eres una persona valiosa, ¿ok? Y cosas obvias. ¿Y qué tenía que suceder en este lugar? Y todo lo que se les ocurra.
Desde cosas tan obvias como tienen que dormir en la cama, en la misma cama, porque si duermen en cuartos separados es porque ya es la antesala del desastre, tienen, etcétera, etcétera, todo. Y podríamos quedarnos toda la sesión nada más con esta pregunta, pero les voy a aventar otras, ¿no? Porque pues, luego podrán ir o a triadas o a su casa a explorar con sus gentes. ¿Qué decía tu sistema que era lo que había que hacer para conseguir eso? ¿No? ¿Qué decía tu sistema que había que hacer para conseguir eso? ¿No? Si estamos hablando de proveedor, pues a lo mejor mi sistema decía que si no tenías doctorado, pues ya no eras un inútil, o que si, lo que sea, portarte súper bien, cuidar en pareja la virginidad, o lo que sea, los que tienen de mi edad para arriba, o lo que sea. O sea, ¿qué es lo que tenías que hacer y lo que no podías hacer si querías que te fuera bien en el tema? Estuvimos jugando todo el rato cuando estaba lloviendo. Estoy oyendo una voz y no sé si es para mí o no. Creo que no. Ok. Entonces, eh, entonces, ok, vamos a quedarnos con esto. Y respiren, ¿y cómo van? Ahí hay dudas, comentarios, les van cayendo veintes, o todos los que ya sabían, o les van cayendo nuevos. Ujú. Si estás hablando, Miriam, no te oigo porque estás en mute. Si alguien quiere hablar, Están cayendo muchos veintes. Ajá. Sí. Y permitan los veintes y respiren, porque si no nuestro cuerpo se empieza a congelar. Ajá, está la parte de la conciencia y está la parte de lo que mi cuerpo le empieza a suceder. Y entonces ahí hay que hacer un alto, respirar. Los que están en los talleres saben que se pueden parar y mover. ¿A alguien más le están cayendo veintes? Aunque no los compartan, nomás pongan la manita de a quién le están cayendo veintes. Pongan la manita para que los vaya lloviendo. Una manita, 2, 3, 4, A mí me 5. está pasando lo contrario, como que no me está Ok, llegando, no ok, me está llegando. ok. Y ve, date chance, ve si no estás como... Es muy curioso, mucho tiene que ver con ver nuestra historia con cierta distancia, porque el asunto es que estamos hablando de algo de lo que estuvimos embebidos. Y al estar embebidos en esto, lo vemos como normal. Ajá, lo vemos como 100% normal. O sea, a mí jamás se me hubiera ocurrido decir, ¿nos balconeamos un poco, Miguel Bracho? Sí, ok. Digo, yo pido permiso, digo, una cosa es balconearme yo, otra es balconear al prójimo, ¿no? Por pandemia, algunos de ustedes saben que Miguel, que tiene 4 hijos de un matrimonio previo, está yendo y viniendo, y entonces a rato, ahorita estamos cada quien en una casa distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi sistema, si mi mamá estuviera viva, para mi mamá esto sería la antesala del divorcio. O sea, literal, o sea, las palabras serían, si dejas ir a tu marido, ya lo perdiste para siempre. Esa sería la voz del sistema diciéndomelo. Y observen algo tan sencillo, si dejas ir, como si yo le tuviera que dar permiso, ¿no? Como si tuviera que hacer algo para que no se fuera. ¿Cuántas implicaciones hay en esa frase? Si dejas ir, tienes que hacer lo imposible para que no se vaya. ¿Cuántas cosas hay en esa frase? ¿No? ¿Y qué quiere decir la antesala del desastre? ¿Y qué te deja eso en el cuerpo? ¿No? El terror de que en el instante en que dice me voy a ir unos meses con mis hijos porque estamos en pandemia, ¿no? O sea, todo lo que sucede en el cuerpo porque estás luchando contra un mensaje del sistema, que con el tiempo prueba que no necesariamente es verdad, pero si no lo hago consciente, yo a lo mejor hubiera amarrado a Miguel y a lo mejor el día que se suelta sale corriendo al lado opuesto, ¿no? Por haber sido amarrado. Entonces, si no lo hacemos consciente, el asunto es que está tan cerca que no lo vemos. Y si no lo hacemos consciente, pues nos puede atrapar y desde ese lugar provocar justo lo que no queríamos. No sé si estoy dando entonces, si no lo ves, date chance, ve si tienes que acercarte un poco más o si tienes que alejarte un poco más.
o si tienes que alejarte un poco más. Y voy a lanzar más preguntas que no necesariamente vienen exactamente en la misma área, pueden ser de cualquier área, suelten tantito el área que pusieron. Y en general, ¿qué esperaban de tus papás de ti por tener el género que tienes, ser hombre o ser mujer? ¿Qué esperaban tus papás de ti por tener el género que tienes? Si a lo mejor nunca te lo dijeron, pero lo dejaron entrever, ¿qué esperaban tus papás de ti por el género que tienes? Ahí sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿qué esperaban tus papás de ti por el lugar que ocupas? Porque eres el mayor, porque eres único, porque eres el del medio, porque eres el más chico. ¿Qué esperaban de ti por el lugar que ocupas? Y podemos mezclarlo. ¿Qué esperaban mis papás de mí, balconeándome yo, por ser la única mujer y la más chica del sistema? Porque de repente la mezcla es importante. Es muy distinto ser la mujer mayor que el hombre mayor. Todavía vivimos en un sistema en donde a lo mejor a la mujer mayor, a lo mejor, pues que alimentara a sus hermanitos y que viera que etcétera, y que cuidara y que va papá, y a lo mejor al mayor hombre, no sé, pero no quiero dar clichés porque todas las familias son distintas. Y habrá genéricos, pero todas las familias son distintas. Hay familias donde en general, ¿qué es lo que tu sistema decía que era el éxito? ¿Qué decía tu sistema que era lo más chido a adquirir? ¿Belleza? ¿Posición económica? ¿Inteligencia? ¿Popularidad? Y me pueden cooperachar con lo que quieran que se les vaya ocurriendo, porque habrá mil cosas. ¿Qué decía tu sistema que era el éxito? ¿Cuál era el mensaje que recibimos ahí medio subliminal de que teníamos que hacer lo imposible para lograrlo? Y si no lo lográbamos, tache, es como si hubiéramos fallado la vida. Y a veces ese mensaje era ser fuerte, poder con todo. A veces ese mensaje era ser dulce y ser muy amable y ser muy bondadoso. O sea, ¿qué decía mi sistema que era lo mejor, lo que yo tenía que hacer para ser aceptado, querido, validado? Thumbs up. ¿Qué era lo más importante a lograr? Y ¿cuál era el camino para obtenerlo? ¿Cuál era el camino para obtenerlo? Hay familias donde ser un cabrón, hay familias donde ser un cabrón es casi aplaudido. No manches, te lo chingaste, qué vivo eres, ¿no? De alguna forma es validado. Alguien comparte que en su familia el divorcio era como ya el mega fracaso. ¿Cuántas familias hay que quedarse embarazado era la tragedia total? ¿Cuántas familias hay que te corran del trabajo? Bueno, humillación máxima, ocúltalo. ¿Cuánta gente se lo oculta hasta su propia familia? Y entonces voy a hacer una pausita ahí porque me gustaría oírlos, no quiero que se me vayan a ir congelando. ¿Cómo van? Comenten un poco si quieren. Acuérdense, no voy a estar parándole y prendiéndole porque si no, sale la grabación y sale la grabación, pero Aletia me va a echar la mano para que los testimonios de ustedes no se queden, pero sí me gustaría oírlos un poco. O si quieren, le apagamos, ¿eh? Le apagamos. Porque a lo mejor se sienten más cómodos. Muy personal y quiere que pausemos todo, lo pausamos. Pero cuéntenme un poco sobre lo que van viendo. A mí ya me llegó algo, justo con lo que decías de qué era lo más importante que decían mis papás, y es algo como siempre hay que ser honesto. Lo más importante para ellos era la honestidad. No, es de que le empecé a rascar un poco como qué era el Y éxito ahí hay para otra ellos. mano. Y entonces
había también una voz como muy, muy grande, ¿no? Sobre todo de mi papá, de como que la gente es mala, es abusiva, se aprovecha. Mm, Entonces justo llegué como, claro, entonces es el dinero versus la honestidad. Es como yo quiero mm, ser honesto, me peleo y claro que por eso entonces ahorita me está costando muchísimo poder generar dinero, porque entonces claro. estoy rompiendo una lealtad tan fuerte de ser honesto, ¿no? Entonces, como que hasta ahorita ya fue como una revelación ahorita muy, muy, muy Claro, reveladora. como si no pudieras tener dinero y ser honesto. Casi, casi es incompatible. Ya podríamos hacer una plática sobre el dinero, porque casi es incompatible. Si tiene lana, seguro es tranza, ¿no? Quién sabe cómo habrá hecho Ajá. tanto dinero, ¿no? Y hay una parte en donde es verdad un cacho, pero no necesariamente, ¿no? Pero está muy, muy, muy bueno ese 20. Ajá, y podrías explorar más las creencias alrededor del dinero, ¿no? Uf, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Ajá. Y entonces hay una parte donde lo rechazas de alguna manera energéticamente, porque cómo voy a recibir algo que, que me podría hacer deshonesto, que podría meter en duda esto, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay una información como súper importante. Y que no se nos olvide que el origen de la plática es la culpa, el juicio y la vergüenza. Y entonces empezar a decir, y si tuvieras tú, Nacho, un chingo de lana, ¿te daría Sería mala persona. vergüenza? ¿Te daría vergüenza? ¿Te daría Quizá. culpa? ¿Te daría culpa? ¿Te juzgarías? Y ahí respira, ajá. Y entonces se vale de repente aventar esas frases como para que la conciencia las de decir, y hoy no tengo dinero porque he elegido no sentirme culpable, ¿no? Y entonces ahí hay mucho que explorar y que tendrías que estar dispuesto a sentir. Y quizás me voy a ir un poquito más como para que todo el mundo explore, quizás, no quiero asumir, quizás habría, sí, como una asociación en donde a lo mejor entonces no sería, no me sentiría tan tranquilo de ser honesto y entonces con tal de, prefiero no, y hay una parte donde yo te diría, y si pones tu manita en tu corazón, ve si confías en tu propia bondad. Y si no confías, hay que chambear en ello. Y si confías, pues entonces puedes decir, bienvenida a la lana porque confío. Confío en que ni la voy a mal haber, ni la voy a usar en contra, ni etcétera, etcétera. Y si no, pues ahí hay una chamba que hacer. Pero ves si puedes decir, puede llegar la lana porque puedo ser una persona honesta con dinero. Pero si algo de tu cuerpo hace ¡ay! Cortocircuito, hay que chambear en corporal, en los grupos, como el cortocircuito para irlo desabaratando. Ujú. Pero está muy bueno el ejemplo. Y entonces está como la conciencia que es importante y la trabajada del cuerpo, porque literal hay veces que es de, ¡ah! Me hacen choques eléctricos, hay que chambear la parte corporal. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir algo? Y ahí que le demos tiempo en talleres de explorar el cuerpo, de ver qué sucede, de qué sentías con esa dualidad. Muchos de nosotros vivimos dualidades así, polaridades, pues, polaridades fuertes, ¿no? Polaridades fuertes. Ajá. Y nombrarlo y compartirlo es parte del proceso de sanación. Compartirlo, nombrarlo, darnos cuenta que resuena en otros, etcétera. Acuérdense que cuando resuenen con la voz de alguien, pongan la mano, ajá, decir, a mí me pasó algo semejante, yo siento algo semejante, ajá. ¿Alguien más quiere? Jorge Pablo. Miriam y luego Jorge Pablo. Ujú. Fíjate qué importante 20, porque no nos damos cuenta, o sea, nuestro inconsciente no se da cuenta que tenemos el chance de elegir. O sea, podemos como adultos elegir. Y entonces, podemos elegir, decir, ok, yo voy a tener dinero, lo voy a tener chambeando bien, o sea, digamos de una buena manera, y elijo tener dinero y ser una buena persona. Porque realmente nuestro inconsciente es como si no hubiera posibilidad de que las dos cosas existieran.
O sea, el niño tiene un cerebro que funciona de una manera tan curiosa que hace asociaciones como estas. O sea, que a veces siempre doy el mismo ejemplo, pero pues ya para qué busco otro. O sea, si el niño le están dando sopa de zanahoria por primera vez y llega la tía que le cae gorda, asocia la sopa de zanahoria con malas noticias. Y entonces ya no le gusta la sopa de zanahoria y no quiere tomar sopa de zanahoria nunca más en la vida. Porque es así como muy primario el asunto de dos cosas que vinieron juntas. Y podemos ver como adultos que la sopa de zanahoria y malas noticias no necesariamente están vinculadas. Ujú. De la misma forma, tener dinero y ser un culero no tendría que estar vinculado. No tendría que estar vinculado. Ujú. Yo siempre digo, ojalá las buenas personas sean los que tengan dinero, ¿no? Y no los cabrones, ¿no? Pero se puede tener dinero y ser buena persona. Y es simplemente subirlo al consciente y decir, ok, yo fulanito, yo fulanita, y no digo los nombres, pues por aquello que se quedan grabados, es decir, elijo, ok, recibo el tener dinero y voy a ser una buena persona, aunque tenga dinero. Porque el dinero no convierte en malas personas, solo aumenta lo que ya había. Ujú. Solo aumenta lo que ya había. Entonces, puedo elegir, decir, ok, puedo seguir siendo buena onda y tener lana, ¿no? Y respirar y ver cómo es eso en tu cuerpo, ¿no? Y siempre invitamos, pues en los talleres y todo esto, a hacer trabajos energéticos, digamos, más profundos de emociones que puedan estar atorados ahí, que no esté. Hay veces que nada más con la conciencia es suficiente, hay veces que hay que chambearle un poco más, pero hay que ver, ¿no? Eso que dice, se me sume la panza, no quise que dejar pasar ese cacho. Decimos que estaban trabajando con conciencia y energía. Entonces Ujú. ya tienes la conciencia del límite, ya lo estás haciendo, pero tu cuerpo todavía está reaccionando ante el mensaje del sistema. Ujú. Estás haciendo algo en contra de lo que el sistema te enseñó. Y Sí. la única forma para deshacerte de esa reacción, que no es agradable, para no tener que estar haciendo el esfuerzo de conciencia todo el tiempo, es el proceso energético de lo que nosotros le llamamos proceso. O sea, es el proceso emocional en donde sacas la voz del... Voy a empezar a grabar de nuevo, espérenme. En donde la panza se sume, como decíamos, porque está reaccionando ante lo que aprendió tu cuerpo, que es el mensaje del sistema, y estás haciendo algo en contra del sistema y tu cuerpo se asusta, ¿sí? Ujú. Te asusta porque puedo inventar un poco imaginándome la circunstancia, porque está previendo el regaño, el castigo, el juicio, etcétera, porque estás haciendo algo que te saca del mensaje del sistema y de la verdad del sistema. A pesar de que Ujú. tienes todo el derecho a poner límites, todo el derecho a decir ahorita no puedo, todo el derecho a decirle a tu jefe no me late, todo el derecho, etcétera, etcétera, tu cuerpo reacciona. Y Ujú. en los talleres trabajamos con eso. Si estuviéramos en los talleres, el otro día me decían, ¿por qué no dijiste más lo que hacemos en el taller? En los talleres lo que hacemos es procesar el mensaje del niño que se quedó guardado en el cuerpo para poder recuperar nuestra verdad. Es como, pero no me gusta, pero yo no quiero, pero etcétera, etcétera. Ahí hay una bola de mensajes que necesitamos procesar energéticamente la salida, digamos, darle un espacio a la voz del no me gusta, a mi ritmo, a mi tiempo, espérame tantito, así no, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ujú. eso la conciencia es muy importante, pero no Ujú. deja de suceder hasta que no trabajamos con la energía en el cuerpo. Voy a seguir lanzando frases y los invito a que las completen, ¿no? De cuando yo era niño o niña, para los ojos de mi papá, yo no era lo suficientemente bonita, inteligente, hábil, fuerte, eh, qué sé yo, a los ojos de mi papá yo no era lo suficientemente. Y ahora vámonos a la que sigue.
Y a los ojos de mi mamá, yo no era lo suficientemente, o siempre pude ver que a mi mamá le hubiera gustado que yo fuera más, si tuve hermanos y si no primos o algo así, o amigos, para mis hermanos, hermanas, no era lo suficientemente o me pedían de alguna forma que fuera más o menos, o sea, ¿qué me exigía mi sistema, aunque fuera como veladamente? Y podríamos seguir haciéndolo para mi maestra, para mi abuelito, mi abuelita, para mis, lo que sea, que se les ocurra, ¿no? Y podríamos brincar a la etapa adulta y para mi pareja, ¿qué le gustaría a mi pareja? ¿Qué me pone veladamente que sería más chido, digamos, que yo fuera más que, menos que? Y si no tienen pareja en este momento, la última importante que hayan tenido. O sea, de alguna manera a mi pareja le gustaría que fuera más que, menos que. Y si son varias cosas, adelante. Y sabemos que esta muy probablemente está vinculada y parecida a las anteriores. Y para los que tengan hijos grandes, no, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué me imagino que les encantaría a mis hijos grandes que yo fuera más que o menos que? Y si tengo varios, a lo mejor unos preferirían una cosa y otros otro. Y solo quiero subrayar que eso es de ellos. Esa es una necesidad de ellos, tanto de mis papás como de mis pares ahora, pero eso es de ellos, lo que ellos necesitarían. Pero Mira, lo importante es si yo persigo eso, que nunca voy a lograr, cómo me exijo, cómo me empujo, cómo me juzgo, o qué tendría que estar dispuesta a sentir para dejar de machar con las expectativas de los demás. Yo genéricamente me inclinaría a pensar que no. Que simple, o sea, que el hecho de que el sistema no nos pueda recibir de la forma en la que somos, no quiere decir que estamos defectuosos. Yo a lo largo de esta vida, como siempre digo, nunca he encontrado un bebé defectuoso, un bebé que tenga un defecto, incluso, o sea, ¿cómo te diré? Que no sea querible. Y ahí empieza a ser muy tricky, porque necesitaría yo preguntarte, y no sé si estés dispuesta a ponerlo, como de qué estamos hablando. Fíjate, yo me atrevería a pensar que ni siquiera eso que podrías decir, no, sí, ahí tienes que chambear tú en tu paciencia, incluso eso, voy a dar un ejemplo y regreso a eso. Un día leí por ahí en algún lugar, hubo un tiempo en que incursioné en el budismo y hubo cosas que me gustaron mucho y otras que no tanto, por la forma en la que se pueden malinterpretar. Pero una vez leí de que metieron a un monje budista bien chino, lo metieron en un cuarto con 20 locos de atar, o sea, locos de atar, ¿no? Y unos agresivos y unos desmanetados y etcétera, etcétera, etcétera. Y después de X tiempo, unas horas, todos los loquitos estaban bien alivianados. Todos estaban nice and easy y tranquilos. O sea, 20 cuates alterados no pudieron alterar a alguien que estaba en su centro. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es para nosotros estar en nuestro centro, para que si estuviéramos rodeados de loquitos,
nos diéramos cuenta que es su locura, es su desesperación, es su asunto, etcétera, etcétera, y que nosotros no tendríamos que, lo que sea, fill the blank, ¿sí? Y de alguna manera, no estoy diciendo ni que tu familia está loca ni que tú estás loca, lo que estoy diciendo es que lo que les pasa a los otros es de ellos. A ellos, la característica tuya que quieras nombrar, la toman como impaciente. O sea, ellos, vamos a ponerlo así, ellos necesitan a alguien que vaya más despacio, ellos necesitan a alguien que, esa es su necesidad. ¿Qué les pasa a ellos contigo? Eso es chamba de ellos. ¿Qué te pasa a ti con que todo mundo te etiquete de impaciente? Esa es chamba tuya. No es que unos están bien y otros mal. Es como medio tricky, pero hay que seguir chambeando en qué me pasa a mí con lo del otro. Hasta que llegue un momento en que para mí esté bien todo lo que le suceda al otro, entienda que cada uno tiene diferentes historias, que cada uno tiene diferentes heridas, que cada uno tiene diferentes necesidades. Y lo que me pase a mí con lo que necesita el otro es mi bronca. ¿Quién tiene la verdad absoluta sobre cuál es el límite de paciencia sano? Ya lo viste, o sea, ya viste ya viste el origen y lo que necesitamos es desarmarlo. Y entonces decimos energía y conciencia. Y entonces siempre la pregunta es, ¿qué tendría que estar dispuesta a sentir si me siento en un sillón y digo, stop? ¿Qué tendría que estar dispuesto a sentir? Ahí es donde siempre Anne Bradley habla de stay in discomfort, quédate en la incomodidad de quedarte sentada en una silla, de parar, igual que lo que decía él, la incomodidad de la apertura de la panza, quédate en la incomodidad, acompáñala, explórala y empieza a ver cuál es la emoción primaria que está ahí, porque ahí hay una emoción primaria. Y si atravesamos la emoción primaria, vas a poder descansar, vas a poder relajarte, vas a poder mirar los pajaritos. Créeme que esa es una que tenía yo no paraba nunca. Y ahora no trabajo más que en las mañanas y después de 4 años de no trabajar más que en las mañanas, ahorita estoy trabajando esta tarde. O sea, el chiste es, pero tienes que estar dispuesto a quedarte en la incomodidad, explorarla en tu cuerpo y ver cuál es la emoción primaria que está ahí, que muchas veces es miedo a que darme cuenta que a lo mejor soy un huevón o lo que sea, ¿no? O a que ya nadie me quiera o que me quede ahí para siempre. O sea, siempre a lo que tenemos que ir es para desarmarlo, es cuál es la emoción primaria que está ahí. ¿Ok? O sea, y ahí es donde hay que quedarse. sí, exacto. Si me quedo ahí tomándome el té en el balcón, explorando qué quiere decir me lleva la chingada, qué sucede con mi energía vital, a dónde va, por qué no me puedo quedar ahí, por qué estoy incómoda, qué es lo que hay ahí. Y hay una parte en donde cuando te dije que miedo, es porque hay una parte donde yo digo, qué miedo que estuviera yo bien para todo el mundo. ¿Qué va a pasar el día que no esté bien, güey? A mí me daría más miedo. Claro. A mí me daría más miedo porque no sé qué va a pasar el día que no tenga yo la palomita. ¡Qué horror! Y fíjense qué difícil son los dos polos. Desde haber sido la oveja negra de la familia hasta haber sido la oveja mega blanca de la familia. ¿Y cuál es el riesgo de cada lado y qué tengo que estar dispuesta a sentir? Porque como te decía yo, a mí, o sea, como yo fui más del lado de la oveja negra, a mí me daría terror perder el lugar de privilegio que nunca tuve. Pero me daría terror perderlo, no sé a ti. Como yo lo perdí por default, entonces pues ya no había riesgo. Pero ahí es donde cada caso es, yo literal les sugiero esos ejercicios. Si lo que me cuesta trabajo es parar a la conciencia de me voy a estar sentada una hora explorando todo lo que pasa en mi cuerpo de incomodidad. ¿A dónde va mi energía? ¿Qué es lo que aprendió a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Igual que alguien decía, me cuesta trabajo poner límites, me voy a poner, cada vez que pongo un límite, me voy a sentar, explorar todo lo que pasa en mi panza y en mi cuerpo. Y ya sabemos que el lugar final al que llegar es ahí un proceso emocional.
en donde hay o miedo o tristeza o enojo. Y hay mucho de no haber sido, y eso lo tenemos todos en algún lugar, de no haber sido 100% recibidos como éramos. Y yo exploraría si esa que nombras, que estaba bien con papá y estaba bien con mamá, etcétera, etcétera, no estaba ya adaptada. Que, o sea, a mí me gustaría irme un poco más para atrás. Pues sí, pero entonces lo que me cuentas de todo, de había palomitas, era cuando ya estabas en la defensa. Y el chiste es antes de la defensa. Sí hay niños de 3 años que ya están en la defensa. Claro que sí. Pero tu cuerpo se acuerda. Sí. No ahí es donde ahorita estamos, después de cuántos años que llevo haciendo grupos, desde 2013 que estoy haciendo grupos, ahorita estoy haciendo la parte de conciencia. ¿Por qué primero grupos de proceso emocional? Porque el proceso emocional, o sea, tu cuerpo tiene la memoria que tu cabeza no tiene. Entonces, no importa que no regreses con la cabeza es muchísimo más limitada. Ya sabes que hay una memoria en tu cuerpo a la que no accesas en tu cabeza y que solamente vas a llegar por tu cuerpo. Y ya la encontraste, ya te vi. Ya la encontraste, solamente a través del cuerpo. Y ahí es donde la vamos a desarmar, porque la cabeza no va a ser suficiente. Ujú. Y ahí date chance, y date chance, y más va a suceder en estas pláticas en las que haya procesos. Esto es lo que es proceso, cuando toco la emoción, y ahí se empieza a desarmar, porque la otra parte es solo verlo, y solo verlo no es suficiente. Cuando contacto la emoción, se empieza a desbaratar. Si no contacto la emoción, es como tener que estar observando la piedra en vez de bajarme y quitarla para ya no tropezarme con ella. Ajá. Nuestro sistema necesitaba diferentes cosas. Necesitaba que te hicieras cargo de la maleta porque no había alguien más. Necesitaba. Y muy rápido, los niños son muy sensibles. Ocupan los huecos que hacen falta y se salen de su necesidad, porque todos estaríamos de acuerdo en que ninguna niña de 3 años necesita ponerse a hacer una maleta. Lo hace porque hay una ganancia. Y entonces me salgo de irme a jugar con mis muñecas y me pongo a hacer eso, porque eso es lo que mi sistema necesita y yo necesito pertenecer a mi sistema, porque somos seres sociales. Ujú. Y entonces me voy desde la necesidad de pertenecer a mi sistema, no de validar lo que yo soy y lo que yo necesito. Ujú. Y poco a poco ir caminando al dolor de no ser la hija que mi papá necesitaba, ni la que mi mamá necesitaba, ni la hermana que mis hermanos necesitaban, pero tocar esos dolores me va a acercar a ser yo. Porque además el otro camino no solamente es larguísimo, es, no se acaba. Siempre va a haber más demanda y nunca va a ser perfecto. Entonces, más bien es soltarlo. Uh-huh. Porque a veces nos traicionamos tratando de ser lo que no somos, o más bien casi siempre, y de convertirnos en eso, en que si lo hacemos, todo va a estar bien. Y es una promesa que nunca se cumple. No es negativismo. La promesa de si yo hago A más B más C más D más E, todo va a estar bien, esa promesa nunca se cumple. La única, o sea, es como si sigo el guión, todo va a estar bien, esa promesa nunca se cumple. Pero si yo trabajo en poder acompañarme con mi verdad, en validar mis emociones, ahí sí, todo va a estar bien. Y bien no quiere decir que voy a vivir en paz, happily ever after, sin que me pase nada. Bien quiere decir que si voy a estar triste, voy a validar mi tristeza, me voy a acompañar en ella y voy a regresar a buen lugar. Bien quiere decir que si me da miedo, voy a ser capaz de acompañarme en mi miedo, voy a validarlo, voy a validarme y voy a llegar a un buen lugar. Es un bien distinto. Pero realmente, como dice Bradley, son como tener superpowers cuando empiezo a perderle el miedo a las emociones primarias, en las que nadie me acompañó. Y los que están en los talleres lo han ido viviendo muchas veces.
Entonces, bueno, esto que ya he dicho, ¿qué tendría que estar dispuesto a sentir? Y ahí serían las siguientes preguntas. ¿Qué tendría que estar dispuesto a sentir para no ser lo que mi sistema me vendió y a lo mejor lo que yo quisiera hacer? Hay veces que ni siquiera nos atrevemos a decirnos lo que quisiéramos hacer, ¿no? Pero decírnoslo es importantísimo. Ajá, y entonces, ¿qué tendría que estar dispuesto a sentir para liberarme de los condicionamientos y poder ser lo que me dé la gana? Ujú. Y acuérdense que todo esto va a quedar grabado, o sea que pueden regresar ahí al Facebook a volverlo a ver o al YouTube, en mi canal. Y entonces ahí hay preguntas también, ¿cuáles son los miedos que nos impiden ser nosotros? ¿Qué miedo me impide ser yo? Porque estos son los mecanismos para regular y adaptarnos. Y me gusta que empiezo a leer emociones que tendría que estar dispuesta a sentir para ser yo. Ujú. Hay mucho, y eso lo vamos a echar en otra sesión, nada más lo nombro, de un aprendizaje a quedarnos en el conflicto. Nadie fuimos entrenados para aprender a quedarnos en el conflicto, y hay mucho de si yo puedo quedarme en el conflicto, entonces algo bueno va a pasar ahí sosteniendo mi verdad. Pero bueno, ese es como otro capítulo, ¿no? Para defender mi individualidad y mi necesidad, tengo que aprender a quedarme en el conflicto. Ay, paro. Hmm. Respiren profundo, profundo, profundo. Y exhalen con sonidos si pueden y observen qué hace en su cuerpo. 3 veces. Para que no nos congelemos. Cada vez que hicimos algo que hubiéramos querido hacer distinto, preguntarnos qué estábamos evitando sentir. Recuerden cualquier cosa que hubieran querido hacer distinto. Y pregúntense qué estaban evitando sentir. Porque si se hubieran atrevido a sentirlo, y no es para que se hagan latigazos, sino para el futuro, si se hubieran estado dispuestos a sentirlo, quizás hubieran podido hacer algo distinto. Y aplica tanto para si hicimos algo para portarnos bien, pero pasamos arriba de nosotros, o aplica como si hicimos algo malo a los ojos del sistema. En cualquiera de las dos, ¿qué tendríamos que haber estado dispuestos a sentir para no pasar arriba de nosotros? ¿O qué tendríamos que estar dispuestos a sentir? ¿O de qué sentimos cuando hicimos algo que estaba en contra del sistema? Compartir sana. La mayor parte de nosotros nos quedamos con todas estas verdades guardadas. Y compartir sana. No es que yo quiera que se balconeen, pero nombro que cuando compartimos y oímos el feedback de los demás y todo esto, oímos las voces similares, nos sana, porque casi todos nosotros, nuestro niño se quedó con la creencia de ahí guardadito, yo solito, yo era el único que pensaba en esto, yo era el único que sentía esto, yo era el único que me quedé solo, y cuando compartimos y nos damos cuenta que todos vivimos ahí, hay algo que sana. Y quédate sintiendo la desilusión absoluta. Quédate sintiendo y ve cómo es en tu cuerpo. Ajá. Y ve si puedes alcanzar a ver qué estabas persiguiendo. Y a veces sugiero cosas. Perseguías validación, aprobación, aplauso. Y lo que sea que estabas persiguiendo, ¿qué te iba a dar? Respira y observa. Si lo quieres compartir, lo compartes. Ajá, ajá. Y fíjate, quédate ahí, quédense ahí. Necesito ser visto.
Simplemente nombrarlo en voz alta, ¿qué sucede? Necesito ser visto porque es una, algo que necesitamos la mayor parte de los seres humanos. ¿Quién aquí se da cuenta que necesita sentirse visto? Pon las manos, ajá, y ve las manos, Nacho. Ve las manos, ve cuántas manos, yo también. Ujú. Ajá. Necesito ser visto. Casi siempre es igual a necesitaba ser visto y no fui visto lo suficiente. Y como no fui visto lo suficiente, voy a perseguir ser visto por secula seculorum. Y ahí, yo sé que en este instante no se va a sentir, pero realmente lo único que va a llenar ese vacío es cuando alcances a verte tú, a ti. Y probablemente por eso tus papás andaban en chinga, porque estaban persiguiendo ser vistos. Y te juro que aunque les dieran el reconocimiento máximo, y ahí hay otras manos, de lo que sea, la sensación de satisfacción no llega hasta que tú te ves a ti mismo. Cuando tú te ves y dices, güey, a ver, ¿quién necesita que ande en chinga? Puta nadie. Yo lo que necesito es una tarde en el jardín de no sé qué, en el parque o lo que sea. Y cuando yo me empiezo a ver, ya no necesito correr y perseguir algo que no está afuera. De verdad no está afuera. Todos salimos de la infancia necesitando ser vistos, necesitando ser aprobados, necesitando ser validados, necesitando, etcétera, 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 etcétera. Y perseguimos a que nos lo dé el exterior porque era de donde tendría que haber llegado cuando éramos niños. Y hoy no nos lo va a dar el exterior. Hoy realmente eso de quiérete a ti mismo y no sé qué, es cierto, pero hay veces que decimos, ¿y cómo chingados? Ajá, viendo qué necesito hoy, qué quiero hoy, qué me hace rico hoy. Mientras más pongo la luz en mí y me lo doy, ese hueco se empieza a llenar. Es como si hubiéramos salido de la infancia y ahorita nos fuéramos a hacer un análisis al laboratorio El Chopo y nos dijeran, le falta a usted, salió de la infancia sin vitamina C, B, A, no sé cuánto, no sé qué. Y fuéramos a perseguir que alguien nos diera la puta vitamina, ¿sabes? En vez de decir, ok, aquí están mis vitaminas y me voy a sentar a nutrirme, porque nadie más me las va a dar. Y un poco lo que hacemos en los talleres, yo les decía que no hablaba mucho de los talleres en la primera porque no quería que pareciera anuncio, pero lo que hacemos en los talleres es darnos los unos a los otros hasta para empezar a tomar y ver, aprender a tomar donde hay y luego empezar a reconocer la necesidad y dármela. Porque nadie te va a decir, no, no necesitas andar en chinga para que te vea. No necesitas andar en chinga para que te vea. No necesitas hacer nada para que te vea. Ujú. ¿Qué necesitas en este momento? El universo, que es bien sabio, nos paró a todos para que nos pudiéramos ver. Y ni así. Y hay gente que se dedicó a que su casa quedara como hotel 5 estrellas. Ajá. Hicimos distintas cosas y ninguna estuvo mal si aprendimos. Ujú. Ujú. Ujú.
Respiren y fíjense, tengo una frase más. Tenemos el derecho a pensar y querer algo distinto para nosotros. Ujú. Y explorar más. Quería ser visto para sentir qué. Y entonces lo que siempre invitamos es a explorar más. Ujú, ujú. Porque vamos a seguir persiguiendo eso que fue validado en nuestro sistema, hasta que nosotros nos validemos en lo que nosotros necesitamos. Ujú. En mi sistema era sumamente valioso no mostrar ninguna emoción vulnerable. Erradicarlas, erradicarlas de raíz, el miedo o la tristeza, controlar el enojo. Ujú. Y yo he caminado muchos años para poder llorar lo que me dé mi chingada gana y tener todos los miedos y validarlos. Ujú. Y mientras más me valido a mí misma, menos necesito que los demás estén cómodos con ello. Ujú. Y realmente no va a venir de nadie más, va a venir de mí. Ujú. ¿Cómo están, chicos? Estamos llegando a la 1:30. Yo puedo quedarme un poco más, pero prometí que iba a tratar de no pasarme de la 1:30. Entonces, ¿cómo están? Yo los invitaría o a compartir un poco aquí o a irnos a triadas y que compartan entre ustedes y tengan un poco más de tiempo de compartir para que todos puedan compartir. Decíamos ante tu pregunta, que cómo nos deshacemos de ellas o algo por el estilo, están la culpa, el juicio y la vergüenza, que son emociones secundarias y son herramientas del sistema, así se llama la plática de hecho, como para controlar que no nos salgamos del redil y sigamos haciendo lo mismo pro secular secular, ¿ok? ¿Cómo deshacernos de ellas? Yendo a las primarias, o sea, para decirlo muy rápidamente, es debajo de todas estas hay emociones primarias. Ajá, hay emociones primarias. Y si vamos a las primarias y oímos nuestra voz separada de la del sistema, o sea, si vamos recuperando cada vez nuestra voz, vamos a dejarlas de sentir. O sea, yo la verdad la última vez que me sentí culpable, tenía años de no sentirme culpable, años, de verdad. Y la última vez que me caché sintiéndome culpable fue en estas últimas votaciones, porque yo toda mi vida había sido activa políticamente en muchísimos sentidos y estuve en casita y así todo el rollo, ¿no? Y de repente dije, fuck, no voy a ir a votar y se vale que todo el mundo le pase lo que le pase cuando yo diga eso. Y entonces le dije a Miguel, es que me siento culpable por no ir a votar. Y en el instante que dije, me siento culpable, que ya estaba yo preparando la plática de la semana pasada, dije, ok, la culpa es la voz del sistema, ¿no? La voz del sistema. O sea, mi sistema opina que yo debería de ir a votar. Y como les dije, podemos elegir. Y hoy elijo luchar en otra trinchera. Hoy elijo poner mi voz de otra forma. Hoy elijo salirme de la fila de algo en lo que ya no creo. Uh-huh. Y está bien o está mal para ustedes, lo respeto, pero estoy dando un ejemplo de decir, ok, en el instante que me di cuenta que es la voz de mi sistema, o sea, y vengo de una familia súper comprometida en ese sentido. O sea, mi mamá fue delegada y la chingada y súper activa y todo el rollo. Entonces, sí, pero yo elijo algo distinto y me puedo equivocar o no, pero esa es mi voz. Entonces, ¿a qué voy? Digo, ese proceso fue muy fácil, pues por toda la chamba anterior, pero realmente el asunto es, tengo derecho a pensar distinto, tengo derecho a querer algo distinto, y me puedo equivocar o no. Los otros igual se equivocan. Digo, no es de que están perfectos todos los demás, todos se equivocan. Si alguien se va a equivocar sobre mi vida, prefiero ser yo.
prefiero ser yo, porque nadie tiene la verdad eterna. Entonces, ¿cómo voy desarmando la vergüenza? La vergüenza, dice Anne Bradley, me gusta mucho, que se quita mostrándose. Decir, me da vergüenza esto, y sentir lo que sienta ante ustedes, ahí se va quitando la vergüenza y se va sanando. El juicio siempre tiene una emoción primaria abajo, que no quiero sentir. El juicio que hago ante los otros o el juicio que hago ante mí. Y podría yo regresar a la pregunta que pusiste hace rato y decirte, ¿qué se siente que todo el mundo necesite algo distinto con respecto a esa área de ti? Y si vas a ese lugar, vas a dejar de juzgarte de que la que estás mal eres tú. Si vas al lugar de qué sientes cuando todo el mundo opina que eso está mal de ti, pues debe haber mucho dolor de que todo el mundo opine que estoy mal, tanto que hasta me hace dudar de mí y empiezo a dudar si realmente yo soy la que estoy mal, porque desde niña yo sentía que estaba mal. ¿Y qué pasa si simplemente toco el dolor de que todo el mundo le cueste trabajo esa parte de mí? Y no creas que estoy tratando de empatizar contigo. Estoy tomando un aspecto mío que siempre fue juzgado por todo mi entorno, que era yo demasiado intensa, que era yo demasiado emocional, que era yo demasiado, y conforme fui trabajando para que eso estuviera bien para mí, pues la verdad es que me dejó de preocupar lo que les pasaba a los demás. Entonces, ¿cómo se desarman? Yendo siempre a la emoción primaria. ¿Cómo es para mí que no puedan con mi intensidad? ¿Cómo es para mí que no puedan con mi energía? ¿Cómo es para mí que no puedan con mi sensibilidad? Los que no pueden, porque cada vez hay más gente que puede, ¿no? Entonces, cerca de mí, por lo menos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se desarman así? Yendo a mí, como siempre el trabajo que hacemos. ¿Qué tendría yo que estar dispuesta a sentir? Pues el catolicismo, el cristianismo es muy culpógeno, ¿no? Y entonces todas las culturas que fuimos empapados, este, digo, pues están empapadas de esto. Yo me acuerdo todavía, yo tenía una abuelita súper católica y me llevaban de niña a la iglesia. Y me acuerdo cómo me impactaba el por mi culpa, por mi grande culpa. O sea, wow. Imagínate lo que le hace a un cuerpo esto, por mi culpa, por mi grande culpa. Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y como dices, y honrarás a tu padre y a tu madre y a Dios sobre todas las cosas, y no se te vaya a ocurrir, y amarás a tu prójimo, y qué tal que no lo amas, y no vayas a desear no sé qué. O sea, Dios mío de mi corazón. Y pues si no puedo con estas reglas, pues entonces seguro que todos los demás han de poder y yo soy defectuoso, soy un pecador, soy etcétera, etcétera, etcétera. Está tremendo, ¿no? El juicio. Voy a decir algo bien fuerte. O sea, y me quedo cotejando si está bien para mí o no. Bueno, luego veo si lo saco del aire o no. Aletia, no sé si siga por ahí, luego lo vemos. ¿Sigues por ahí? Sí, sigues por ahí, ya te vi. Ajá, luego cotejamos si lo dejo en el aire o no. O sea, yo recuerdo en mi sistema haber oído fuertísimamente el hecho de qué horror, pobrecitos los hombres a los que las mujeres los dejaban excitados. Pobrecitos, cabrón. Pinches viejas que nada más andan calentando la bragueta, ¿no? Y los pobrecitos hombres que se quedan en mal viaje. Y como yo era buena persona, pasé arriba de mí muchísimas veces para no ser la hija de puta que dejaba caliente al otro. Está fuertísimo. Y me encanta la risa de Nacho. Está fuertísimo, pero yo era muy buena gente. Yo era muy buena gente y entonces, ¿cómo chingados iba yo a ser la cabrona que dejaba a los otros excitados? No, pues ahora te chingas, güey. ¿No? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Sí? Y entonces llegamos a hacer cosas horribles para nosotros porque yo prefería pasar arriba de mí y de mi cuerpo
y de lo que yo necesitaba y lo que yo quería, antes que sentir. Por eso es que hay que estar dispuestos a sentirlo todo, antes que sentir que era una mala persona. Prefería pasar arriba de mí antes que sentir que era una mala persona. ¡Qué fuerte! Y respiren, ajá, porque a lo mejor aquí hay otras gentes que han tomado las mismas decisiones. Y veo otra manita ahí. Ujú. Y desde ese otro lugar los hombres también tendrán sus historias, pero no soy hombre en esta encarnación, ya me las contarán. Pero me voy a la cabeza cuando me cuesta trabajo encontrar mi verdad. Y por eso estamos trabajando con el cuerpo. Porque si trabajamos con el cuerpo, vamos a saber qué hay detrás de eso. Porque pueden haber 1000 cosas y no voy a asumir nada. Puede ser desde que sí estás desconectado y no puedes tocar el dolor de los demás. Puede ser de que estás tan conectado con el universo que sabes que lo de menos es morirse. Puede ser que confías tanto en tu cuerpo y en los aprendizajes, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser desde diferentísimos lugares que no le tengas miedo al COVID. Ajá. Entonces, la única manera, pero cuando nos vamos a la cabeza, pero es que debería y entonces no debería y no sé qué, ahí nos perdemos y no encontramos nuestra verdad. Pero si trabajas con tu cuerpo, la vas a encontrar. Río porque, ¿para qué necesitas? No estoy diciendo que sea malo, pero ¿para qué necesitas ser empático? Que tendrías que ser empático si no eres un desalmado. Sí. Entonces ya te estás obligando. ¿Qué tengo que hacer para llegar a un lugar en el que no estoy? Siempre el primer paso es en dónde estoy y qué se siente. ¿Cómo es para mí estar ahí? A ver si ayuda esto. Cuando fuiste juzgado de niños, cuando fuimos juzgados de niños, y por supuesto podríamos hacer una plática de cada una de ellas, pero cuando fuimos juzgados de niños, fuimos juzgados de alguna parte de nosotros. Eres demasiado bueno, eres demasiado flojo, eres demasiado, o sea, una parte de nosotros fue juzgada, ¿qué quiere decir? No fue aceptada, No fue recibido. no fue recibida, y nos separamos de esa parte que no es recibida, Sí. nos escindimos Ujú. y la empezamos a juzgar nosotros mismos, Así es. Ujú. en nosotros, y Ujú. entonces estamos separados nosotros de nosotros porque ya nos dividimos Y en el otro también. y lo juzgamos en los otros Así es. y creamos la separación. Nos podríamos ir hasta el árbol del bien y del mal, a Eva y Adán. Ajá. Que en el instante que toman la manzana se dan cuenta que están desnudos. Antes no existía ni siquiera la desnudez. Pero ahí ya empieza a haber un desnudo vestido, tapado, y entonces ponen la hojita de parra. Ahí la herida del juicio, digamos, empieza con Adán y Eva. Sí, claro. Por supuesto. Sí, sí. Y nos escindimos y nos separamos. Ujú. Y lo que estamos queriendo es tocar el dolor de no haber sido recibidos completos. Por eso lo juntaste con culpa y con vergüenza. Ajá, Es que exacto. también cuando Fíjate, dame chance de terminar ahí. O sea, sí. para sanar esto, tenemos que tocar el dolor de no haber sido recibidos completos, porque teníamos el derecho de haber sido recibidos completos. Y si Totalmente. tocamos el dolor de no haber sido recibidos completos, nos volvemos a unir y nosotros dejamos de juzgar esa parte y nosotros podemos recibir esa parte y entonces nosotros dejaremos de juzgar a los demás. Así es. Me parece muy buen final para la plática. Claro. Dejaremos de juzgar a los demás y dejaremos de estar separados de los demás. Y la culpa, pues está como, o sea, la vergüenza también viene de la separación. La vergüenza viene de la separación. O sea, se ponen la hojita de parra porque ya les dio vergüenza, porque deberían de haber estado X o Y, no estaba the whole, no estaba todo junto. Ujú. Si lo alcanzas a como a tocar Sí. y a sentir. Y la culpa es solamente cuando hay división. La culpa y la vergüenza solamente vienen cuando hay división, igual que el juicio. Cuando Sí. algo está bien o mal. Que cuando tú dices que es innato, querría decir que un bebé lo tiene. Y un bebé no tiene vergüenza de mostrarse ante el otro. Ujú. Si viviéramos en un mundo donde todos recibiéramos todo,
o sea, Sí, de sí, sí. todos, Ujú. no habría vergüenza, ni culpa, ni juicio. Explóralo y cuéntame, porque en efecto, o sea, algo que no tienen los niños, ¿no? O sea, dicen hasta por ahí, baila como si nadie te estuviera viendo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que un niño chiquito, o sea, que todavía no ha sido muy castrado, puede decir, ma, tengo miedo de que no me quieran en la piñata, qué sé yo, ¿no? No tiene un pedo con decirlo si es recibido. Demostrar su miedo si es recibido. Te empiezas a avergonzar de tu miedo cuando te empiezan a mandar el mensaje de que eso no está cool. Claro. Podríamos hacer un semestre de trabajo con el juicio. O sea, tendríamos que nombrar, o sea, ya voy a ir cerrando, porque yo también ya me tengo que ir, pero podríamos hacer millones de cosas. O sea, simplemente hagan un listado de todo lo que juzgan en los demás. Si juzgo a la flaca, a la gorda, a la fea, a la tonta, ¿qué juzgo? Eso fue lo que fue juzgado. Ajá. Y probablemente lo juzgo de mí también. Y entonces hay una emoción allá abajo. O sea, podríamos hacer una bola de cosas de juicio. ¿Por qué filtramos lo que ponemos en Facebook? Por el miedo a ser juzgados. ¿Qué me daría miedo que me juzgaran de qué? Y eso es del área donde tengo que trabajar y que tendría que estar dispuesta a sentir para que me valga madres, digamos. Y no para que me valga madres de me vale madres, no, sino para que realmente no me importe. Hay un chingo de chamba, pero háganse un listadito de todas las cosas. La más fácil es de que juzgan a los demás. Si se sientan con el mejor amigo o la mejor amiga, ¿qué empiezan a juzgar? Yo me acuerdo del espeluzne de una vez, de cuando conocí Tinder, se llama la aplicación esta de los ligues. La primera vez que alguien, un joven junto, me la puso, que no eran mis hijos, aclaro, para que no vaya a quedar, y que era de, mira, no sé qué, y ting, 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 ay no, esta está muy gacha, ay, esta está muy no sé qué. Yo decía, Dios mío de mi corazón, a mí se me empezó a hacer estrujar todo el cuerpo, decir, qué barbaridad, ¿no? Y no juzgo para nada a los que lo tengan pero con la facilidad que este dedo quitaba, ponía, etcétera, etcétera, nada más de la cara de alguien, de la cara de alguien. ¿Cuánto juicio hay ahí? Y si alguien de aquí lo ha hecho, nada más ver qué le está pasando en su cuerpo y que tendría que estar dispuesto a sentir. O sea, yo no lo estoy juzgando, simplemente me asustó el nivel de juicio en el que ya vivimos. Con nosotros mismos, cuando estoy escogiendo, ay, aquí tengo el ojo muy chueco y aquí muy cerrado y aquí muy no sé cuánto y no sé qué, para poner mi mejor foto en Facebook, ¿no? Y lo hacemos todos. Todo el tiempo juzgándonos con el miedo a... Hay miedo debajo de todos los juicios. Miedo. Y si temblamos nuestro miedo, vamos a estar en mejor lugar. Bueno, ya vámonos, ¿no? Ya son las 8:00. Muchos besos y muchos abrazos. Nos vemos el lunes que entra, no sé con qué chingados, pero nos vemos el lunes que entra. Gracias, Nina. Los que quieran. Adiós a todos. Gracias a todos. Oye, Besos. Y mañana los que quieran en los talleres y el jueves. Nina, Besitos. Nina,